Minutos con el Padre Pacho. Vamos a continuar una breve narración, porque no es más, sobre esta región del Oriente y muy específicamente sobre el Peñol y Guatapé. En un periódico que pudimos acompañar un tiempo en los finales de la década del 60, cuando le anunciaron al Peñol que se inundarían las tierras de su territorio con su cabecera, lo mismo que para Guatapé, que se inundarían sus tierras rurales y aún parte de la parte urbana, que recogía un embalse grande, por decirlo así, de una nueva tecnología, que era abrir la montaña, cortar la montaña y pasar de una cuenca a otra y aprovechar los desniveles topográficos que existen para hacer un aprovechamiento hidroeléctrico. Había habido un recorrido grande de un grupo antioqueño, después lo recogió mucho Integral, de hacer un aforo de dónde había caídas importantes en esta región de Antioquia, sobre todo del oriente. Y los primeros trabajos habían empezado utilizando caídas. Por ejemplo, en Bogotá, la empresa de energía de Bogotá aprovechó la caída que hay de toda la llanura de la sabana de Bogotá, que vaya hacia el Magdalena, que es el gran salto de Tequendama, para hacer en Mesitas del Colegio la gran central hidroeléctrica. Lo mismo habían hecho los antioqueños, aprovechando una caída muy grande de las aguas del norte de Antioquia, que tenían la caída en el Salto de Guadalupe, en el norte, que es todo el camino de Gómez Plata y Carolina y Guadalupe. Pero todo había sido aprovechando caídas. El proyecto del Peñol y Guatapé significaba cortar la montaña, era un avance de la ingeniería, y pasarla a otra cuenca. En este caso, de la cuenca del río Nare, pasarla a la cuenca del río Guatapé-Bizcocho, ya sobre el río que va a San Rafael. En el final del 60, en un periódico que lo llamamos El Pregón de Oriente, que lo tenemos aquí, que yo estoy retomando nuevamente de ahí, la problemática Peñol-Guatapé anunciada en el Pregón de Oriente. Hemos dicho cómo cuando se anunció, pues los tratamientos, digamos así, iniciales muy correctos, ¿no? Respetuosos, tanto de empresas públicas como de la comunidad del Peñol. Pero en este momento quiero hacer un mensaje que es bueno para nuestra memoria recordar. ¿Qué es empresas públicas? ¿Y qué es un municipio, en este caso, que es el Peñol? Empresas públicas apenas nace en 1955. Nace como un ente autónomo, era como el nombre se decía, una empresa descentralizada del municipio de Medellín, para prestar fundamentalmente 4 servicios que se han mantenido prácticamente dentro de él: acueducto, energía, comunicaciones y alcantarillado. Empresas Públicas de Medellín
para mantener acueducto sobre la ciudad que se iba creciendo, pues inicialmente tomó las aguas que están en Piedras Blancas, pero las hizo con un pequeño embalse y las derramó hacia la caída de Medellín, en la parte oriental, por Manrique, arriba, en San José, y ahí, pero esas aguas eran para acueducto. Y al aprovechar la caída, la aprovechaba también para generar energía. Solamente después de haber trabajado en la central de Guadalupe, que fue como la segunda tarea que hizo Empresas Públicas, porque prestar esos servicios, el gobierno pues, departamental lo había autorizado, el gobierno nacional también, era una entidad del municipio de Medellín. Hacemos una reflexión sobre una entidad descentralizada de un municipio que se ha constituido, y lo decimos siempre con orgullo de todos los que somos antioqueños, que la Empresa Pública de Medellín es una empresa de las más bien manejadas y digamos que ha entregado mucho desarrollo, sobre todo hidroeléctrico, ya prácticamente a todo Antioquia y generando todo lo que es hoy el Sistema Nacional de Energía que tiene el país. Pero llegar a esta región del Peñol y Guatapé significaba un trabajo muy importante. Era un municipio que entraba a otro municipio, un municipio urbano incidiendo en un municipio rural. Las dos poblaciones pequeñas, con una vida desarrollada completamente independiente, pueblos que se habían fundado. Tenemos unos datos de que a partir del siglo, digamos, XVII propiamente, se empieza como a estabilizar en el oriente antioqueño las comunidades parroquiales y municipales. El oriente antioqueño en el siglo XVIII, con un libro que hizo la Corporación Nacional, la Corporación de Desarrollo Social, Codesarrollo, se había fundado en 1960, prácticamente cuando le anunciaron al Peñol y a Guatapé que habría una gran represa aquí. Empezaron a hacer unos trabajos, primero lo empezaron por Santo Domingo y luego se centraron en el oriente antioqueño. En el oriente antioqueño hicieron un gran estudio de más de 700 páginas. Ya estaba anunciado el embalse, tanto que ellos canalizaron prácticamente como cuatro cosas grandes que se vendrían sobre el oriente. Y entonces ellos, como unos buenos asesores profesionales y adelantándose en un poco como ayuda a los entes territoriales, tanto el departamento como los municipios, empezaron a hacer unos estudios sobre toda la región del oriente antioqueño. Una le decían, Medellín va a desplazar su industria fundamentalmente al oriente antioqueño. Y realmente, entre Medellín como un centro industrial se va a tener que comunicar por vía terrestre con Bogotá. Y ya pensaban que también lo podrían hacer por vía aérea y podría tener esta región un aeropuerto, como lo vemos ahora, como conocemos la carretera Medellín-Bogotá, como conocemos el aeropuerto internacional José María Córdoba. Pero que también para estos desarrollos se necesitaban tener la fuente digamos, del progreso, como sería la energía. Entonces, iba a haber unos grandes embalses que finalmente terminaron en 5 grandes embalses. Todavía tienen posibilidades de más embalses, haciendo las mismas aguas utilizadas en varias partes, pero un gran embalse en la parte alta, que sería en la región del Peñol y Guatapé. Y también
poder tener con estos medios pues unos canales de comercialización grandes. Se pensaba por tener lo que sería un área de comercialización internacional, las zonas francas. Pues toda esa región, o todo eso que se esperó, que lo estaban vislumbrando, lo tiene hoy el oriente antioqueño. Nosotros estamos más concentrados en este momento en poder hacer como unas pequeñas memorias, como hacer unos recuentos, incluso un poquito histórico también, de lo que ha pasado y lo que hoy son estas comunidades, sobre todo de esta región. Hoy, pues no solamente el Peñol y Guatapé han cambiado fundamentalmente, sino otras comunicaciones que han llegado a San Rafael, a San Carlos, al Magdalena, todo esto ha cambiado completamente. Pero hace historia los acontecimientos. Del siglo pues, XVII empieza como a formarse propiamente estas comunidades. Ya en el siglo XVIII se forman más las comunidades, sobre todo de Marinilla, que se llamó el Cantón de Marinilla. El Cantón de Marinilla, de ahí dependen hoy varios municipios. Pero Río Negro pertenecía por la división del río a otra región que era del norte de Caldas, Arma. Pero parroquia fue desde el siglo XVII y se mantuvo de la región de ese lado de Río Negro, pues aparece Concepción y el Peñol, también Marinilla, que se fueron formando comunidades bien importantes que están dentro de este contexto, digamos, manejado por el río. En este momento decimos que hay dos lugares bien importantes que nos ayudan a concentrar todo el trabajo. Por una parte, las comunidades van creciendo. En el siglo ya XVIII, pues mucho más importante, en el siglo XIX mucho más, este siglo XIX también, y sobre todo en el siglo XX, que es el que nos tocó prácticamente vivir los últimos 50 años, y ya es lo que llevamos de este siglo XXI, pues ver los desarrollos y los crecimientos que tienen por todos los medios que hoy están desbordados en todos los lugares del mundo. Entonces decíamos que al llegar a un municipio aquí con una empresa autónoma, el tratamiento que tenía que darle era jurídicamente igual. Un municipio jurídicamente manejado por la Constitución de 1986 era igual Medellín jurídicamente a Guatapé como municipio o al Peñol como municipio. Entonces eso insistía de que para poder utilizar los recursos naturales de toda esta región debía hacerse unos estudios, y por eso el primer estudio lo hizo Codesarrollo, el primer plan decenal de desarrollo del oriente antioqueño, del que estoy hablando, que fue publicado en 1963 y lo publicó lo proyectó hasta 1970, 10 años, de un plan decenal de desarrollo. Era un término que se utilizaba mucho para decir que el desarrollo tendría que ser integral. Cuando ya se definieron todas estas cosas, se tuvieron unos, digamos, apoyos especiales que lo empezó a hacer el departamento. Se anunció que iba a haber un embalse. Entonces, el primer apoyo lo hace el departamento, creando un comité. Ese comité lo crearon en 1961 para Peñol fundamentalmente, luego para Guatapé, luego para San Rafael. Ese comité lo formaron con representantes de las empresas públicas, 2, del departamento 2, primeramente 2 solamente del municipio del Peñol, después lo aumentaron
uno de Guatapé y otro de San Rafael. Pero los estudios, el documento lo entregaron, el primer documento sobre el Peñol, en 1962. En ese estudio se limitó a hacer como una descripción del número de propiedades y de hectáreas que se inundarían, el número de propiedades urbanas que habían y de negocios, y como se iba a inundar, a recomendar un sitio para la cabecera. Dijimos en uno de esos nuestras presentaciones que hemos tenido anteriormente que el comité del Peñol propuso que fuera en la parte sur, en una vega que está al borde de la quebrada de las Cuevas, que se llama el sitio de las Cuevas. Ahí. Y a partir de ahí empieza como la gente a reaccionar y a sentirse de que no se sentían bien representados con esa elección que se había hecho. Pero resulta que la elección la tenía que hacer el municipio. No la podía hacer empresas públicas, a pesar de ser una empresa descentralizada del municipio de Medellín. Y en ese estudio se prolongó como un tiempo, lo publicaba en 1962. Empresas no querían sino lo que se dijo que se hiciera, que sin ninguna consideración el Consejo Municipal hiciera el acuerdo y dijera que era ese el sitio para la nueva cabecera y que ellos empezarían. Pero con una observación grande que había habido en el estudio de codesarrollo anteriormente, en el Plan Decenal del Oriente, que había dicho que tanto Guatapé como al Peñol, Guatapé porque quedaría como en una pequeña península, como un poco aislada, y el Peñol que se inundaba completamente, aunque Guatapé no se inundaba completamente, pero que tanto Guatapé como el Peñol parecía que había necesidad de trasladarlo. Seguramente sí el Peñol, más Guatapé, que se considera la posibilidad de trasladarlo también, porque quedaba en una península y siempre las poblaciones se mantenían como con cierto desarrollo cuando estuvieran siempre al borde de una vía, mejor dicho, de considerar la vía como un eje central. Hoy hay, con los temas de la urbanización y de todo lo que ha avanzado las comunicaciones terrestres, pues necesariamente y antes pasar por el centro de cualquiera de estas poblaciones una vía intermunicipal no es muy conveniente, se permite que sea un poco marginal y que se busque una parte alternativa. Por ejemplo, cuando se hizo la autopista Medellín-Bogotá, entraba por Guarne, quedó un poquito marginal a Guarne, pero no pasaba por Río Negro. Y en Río Negro hubo una preocupación grande porque quedaba muy al lado de Río Negro, que eso se iba a perjudicar. Pasaba así por un borde de Marinilla y por otro borde de Santuario. Dejaba un poco aislados a Cocorná, pero no se preocupaba mucho por eso, porque antes le facilitaba tener un acceso más cerquita y así fue. Lo mismo se decía que era que la vía no podía ser trazada. Cuando se estaba planeando hacer la urbanización propiamente del Peñol, los técnicos pedían de que la gente no concibiera que la manera de presentar un progreso, un desarrollo, que tenía que pasar una vía completamente por media plaza. Y por eso las discusiones se centraron entre municipio y municipio, digamos, con el valor de ser municipio. Un municipio era una entidad territorial organizada administrativamente y jurídicamente. Está dirigida hoy por un alcalde. Hasta 1968, que hubo una reforma para que el representante legal no fueran los personeros, que era hasta ese entonces, se cambió. Que eso en cierta forma afectó mucho al Peñol, porque en 1969 se hizo lo que se había acordado en unos trabajos de 1967 y 68, que fue para el contrato maestro. El alcalde no era el representante legal, pero ya en 1969 que se firmó el contrato, tenía que firmarlo el alcalde, que era el representante legal. Pero como se venía trabajando en 1968
con el personero y con el municipio, todo, hubo que poner que el personero firmara también el mismo contrato. Esa era una manera como los municipios se sentían autónomos, que ellos mismos pudieran nombrar. En ese caso nombraba, el personero siempre era el Consejo Municipal. Pero toda la reforma que había presentado el presidente Gerard Restrepo era que también las alcaldías fueran nombradas por voto popular, que solamente se alcanzó a hacer en 1988, que fue la primera vez que Colombia tuvo por primera vez un alcalde popular, como lo tenemos ahora, lo mismo que los gobernadores elegidos popularmente, como se elegían los presidentes, que eso sí se elegía por voto popular. Los gobernadores los elegía el presidente de la República, los alcaldes los elegía el gobernador, pero los representantes legales de los municipios eran los personeros, que los nombraba el Consejo Municipal. Y solamente a partir de 1988 se pudo tener que fueran los representantes. ¿Esto qué planteaba? Pues una discusión, digamos, si podríamos llamar así, jurídica, entre municipio y municipio. Municipio del Peñol, municipio de Medellín. O municipio de Guatapé, municipio de Medellín. ¿Por qué? Porque el municipio de Medellín es el dueño de las empresas públicas, que es una ente autónoma, propiedad del municipio de Medellín, como lo sigue siendo, y que es para presentar servicios públicos, que es la entidad fundamental. Entonces, las discusiones jurídicas se limitarían entre municipio y municipio. Esa era la forma. Entonces, el municipio en 1900, después de todas estas discusiones, todo lo que había, entonces dijo muy especialmente, el representante para cualquier forma jurídica que tenía que hacer frente a empresas públicas es el Consejo Municipal a través de un acuerdo, porque era el personero, su representante legal, por los acuerdos los hacían el municipio. Eso lo proclamaron así. Entonces, eso hizo que los acuerdos no simplemente se limitaran a decir, ya hubo un estudio, eligen este sitio, sino que se pasó a un paso más fundamental, a decir que se acudiera a un recurso ya del Estado. No había leyes, no había ninguna reglamentación para regular embalses, pero había habido una ley de reforma agraria que prevía hacer embalses para regadíos, que se había hecho en 1961, prácticamente después del anuncio aquí. Entonces, a un grupo de senadores o representantes políticos ya en la Cámara y en el Senado, propusieron, hagámoslo bien, lo que decía en uno de estos documentos, una ley que favorezca y que tenga que decir claramente las indemnizaciones que tienen que haber para cuando se hagan embalses y se afecten poblaciones urbanas. Esa ley de embalses fue negada en 1963. ¿Por qué? Porque en ese entonces los entes autónomos también, como era la CAR en Bogotá, la CBC en el Valle, encontraban que de pronto los perjudicaba, pero Empresas Públicas puso el fiscal directamente, llevaba en ese entonces Jorge Osorio, que se opusiera a esa ley, y la ley no salió. De ahí quedó que el caso de Guatavita, que se preveía para Bogotá podía ayudar, quedó sin protección propiamente. Y el caso del Peñol, que se estaba ya previendo hacer, quedaba sin protección. Entonces solamente surgió que la manera sería que de municipio a municipio, de ente a ente, pudieran hacerse unos acuerdos, pero unos acuerdos que llevaran a escritura. Por eso, del decreto de la gobernación solamente sirvió para tener claridad del alcance del embalse. Del proyecto de ley de embalses, para saber que tenía que ser el municipio el responsable y que no se podía hacer
un acuerdo municipal eligiendo un sitio sin saber qué tipo de población, cómo sería hacer los tratamientos de la urbanización y de los acuerdos. Eso para el efecto nuestro. Yo digo que ese recorrido lo tenemos que hacer para entender mucho más toda esta problemática que decimos y que hicimos en el pregón de Oriente diciendo problemática Peñol-Guatapé. Relatos con el Padre Pacho.